¿Estamos listos entonces? Sí, señor. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es John Jairo Mogollón, nuevamente acompañándolos esta tarde para revisar un tema más importante dentro del desarrollo de las investigaciones en nuestra área médica. Entonces, el tema que vamos a abordar el día de hoy son las clases de revistas. Para ello voy a hacer un introductorio sobre la definición de lo que es una revista científica y la metodología que utilizan algunas instituciones para llevar a cabo la clasificación de las revistas y por qué es importante tener en cuenta esta temática. La profundidad del mismo pues va a depender del gusto que tenga cada uno posteriormente y el interés en publicar. Cada revista tiene unos criterios particulares, pero existen unos generales que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, la revista médica es aquel instrumento de comunicación a través del cual nosotros podemos publicar los hallazgos en el campo de la ciencia. Nos permite la difusión del saber y este pues va a ser el principal producto de la investigación y la actividad médica con evidencia. O sea, las publicaciones científicas a través de los artículos en medios como la revista médica es nuestro producto de la investigación. Autores como Bacon describen que el escribir hace a los hombres exactos. Esta estrategia de escribir el conocimiento que producimos a diario nos permite generar nuevo conocimiento y afianzarlo de una manera más profunda y exacta. El artículo en una revista médica es entonces la expresión escrita de un trabajo científico. ¿Sí me están escuchando? Sí, perfecto. Perfecto. Y a través de este, pues vamos a transmitir nuevos conocimientos o experiencias, vamos a comunicar resultados experimentales a través de múltiples formas de manuscritos, que pueden ser informes de investigación en ciencias fundamentales, ciencias clínicas, análisis de casos clínicos, revisiones sistemáticas de temas, editoriales, cartas al editor, al director o artículos históricos. Se evidencia en la literatura que gran parte de las actividades médicas o actividades científicas que desarrollamos se quedan como en el tintero y nunca llegan a una publicación, siendo esto un factor importante dentro del desarrollo de nuestras actividades. Entonces se dice que existe una gran brecha en el conocimiento. Entonces, por lo general, y esto es muy frecuente, constantemente estamos realizando revisiones teóricas, surgen preguntas, como lo hemos dicho en otros talleres, investigar no es solamente el hecho formal de desarrollar un protocolo de investigación, sino investigar lo realizamos en todas nuestras actividades diarias y más las actividades diarias como médicos. Entonces surge una pregunta. De allí a que nosotros diseñemos como tal un protocolo y planteemos una teoría en torno a esta pregunta, a este problema que nos surgen a diario, encontramos la primera barrera, que es llevar esto a un manuscrito. Superada esta barrera, realizamos nuestro manuscrito, podemos realizar pósters científicos, ponencias, que vamos a llevar y a postular en congresos, en simposios o seminarios o a través, por ejemplo, de esta actividad que estamos realizando el día de hoy. Y allí nos vamos a encontrar con la segunda barrera de la brecha del conocimiento, que es llevar a cabo la publicación. Entonces, esta barrera es la que nosotros debemos prepararnos a diario pues para superarla. Es un hecho frecuente. Pregunta uno a muchos colegas que si tiene alguna publicación científica, responden la mayoría que no, pero cuando uno ahonda en el tema, pregunta que si alguna vez al menos ha postulado un manuscrito a alguna revista científica y cuántos le han rechazado, porque la pregunta sigue siendo cero, o sea, nadie se toma el atrevimiento de realizar la postulación de su manuscrito para que sea publicado en una revista científica. Otro problema que encontramos es en cuanto a la difusión de ese conocimiento. Entonces se establece una relación entre la calidad
y la redacción y el tema de difusión. Entonces podemos tener investigaciones de buena calidad, pero con redacciones de mala o regular calidad. Esto nos va a producir un conocimiento sin difusión y sin impacto. Si realizamos una investigación de mala calidad y le sumamos una redacción de mala calidad, igual el conocimiento se va a quedar sin difundir y no va a tener ningún impacto. Por el contrario, podemos tener una investigación de mala calidad, pero que lleva en sí una redacción de buena calidad. Estos tipos de documentos pueden obtener una gran difusión, pero su impacto pues no va a ser positivo, dada que la investigación no se realizó con la rigurosidad requerida. Y el ideal que buscamos con el conocimiento científico, en nuestra área conocimiento médico, una investigación que sea llevada a cabo con buena calidad y que se redacte de una manera adecuada, va a tener ese conocimiento, una gran difusión y un gran impacto. Existen tipos de publicaciones, como ya lo hemos abordado, no vamos a ahondar en este tema, y estas publicaciones van a tener un impacto de acuerdo al nivel de evidencia. Entonces, los tipos de publicaciones que hemos mencionado en muchas ocasiones, los metaanálisis, los artículos originales, reportes breves de casos, revisiones sistemáticas, cartas al editor, revisiones narrativas, cartas científicas o cartas editoriales. Cada una de estas va a cumplir con un contenido y unos criterios que varían entre una revista u otra en términos más que de contenido, porque por lo general estos son muy similares en una revista a otra si estamos hablando de metaanálisis, es decir, si estamos hablando del mismo tipo de publicación, lo que va a variar es el volumen o el espacio que vamos a tener dentro de la revista. Entonces se van a establecer por el tipo de extensión, establecen criterios como el resumen, cuántos números de palabras debe contener el mismo, el número de referencias que debe tener. Cada tipo de publicación exige un número de referencias bibliográficas, tanto mínimas como máximas. Pero una vez que uno quiera publicar en una revista, vamos nosotros a entrar a esta revista y ajustar nuestro manuscrito a los requerimientos de la misma. Y el número total de cuadros o figuras también puede estar limitado, dado que las revistas, en especial las que tienen una gran afluencia de artículos científicos, pues el volumen de la misma y el tamaño va a estar limitado. En Colombia, a través de Publindex y Colciencias y el Departamento de Desarrollo Científico y Tecnología, ha diseñado un modelo para la clasificación de las revistas. Este modelo se ha dividido en 3 fases. La primera, con el cumplimiento de la gestión editorial, se afirma, y es importante en este punto porque ya lo habíamos dicho, digamos, para determinar la viabilidad o pertinencia de un documento se utilizan unas escalas y de acuerdo al cumplimiento con los criterios se nos da o no la viabilidad o la pertinencia del mismo. En este punto de las revistas sí es importante cumplir con todos los criterios y van en el orden que se enuncian las fases de la clasificación de las revistas. Esto es para aquellos que están interesados, por ejemplo, en conformar parte de los comités editoriales, parte de las revistas como tal, formar parte activa, pero también cuando queremos publicar es importante conocer estos procesos que llevan a cabo las revistas con el fin de que nosotros escojamos en cuál revista queremos publicar nuestro manuscrito y la relevancia que va a tener, porque es importante que nuestro manuscrito, por ejemplo, sea citado. Cada vez que citan nuestro artículo, se van a utilizar unos indicadores por investigador para quien esté interesado, por ejemplo, en ser un investigador por ciencia. Entonces, esto nos va a dar calidad a nosotros como autores de estas publicaciones científicas. Entonces, por tanto, quise traer este modelo de clasificación para que entendamos cómo es el proceso de las revistas, para que una revista pueda publicar artículos y rotarlos en el gremio. Entonces, la primera fase, cumplimiento de gestión editorial. Las fases se cumplen, primero la fase 1, luego la fase 2, luego la fase 3, no son simultáneas, hay que cumplir cada una para poder pasar
a la siguiente. Entonces, en esta fase vamos a declarar que cumplimos con el proceso de gestión editorial y tenemos el aval de un representante legal, es decir, que contamos con el impulso de una institución, bien sea una universidad o una organización de carácter científico, que le da el peso pertinente y la rigurosidad científica a nuestra editorial de la revista. La fase 2 consistente en una validación y evaluación y visibilidad. En esta se van a verificar los criterios que utilizan los autores, se encuentra el comité editorial científico, los editores, los pares evaluadores y además se tiene en cuenta la visibilidad medida por unos indicadores, eh, por el número de publicaciones realizadas. Además hay unos indicadores más específicos que hablan de el número de citaciones por artículo, el número promedio de citaciones por autor. O sea, hay múltiples indicadores, cada uno con una relevancia distinta, pero que Colciencias va a utilizar. Por ejemplo, este fue como la primera vez que utilizaron este modelo. Hay algunos criterios que ellos dijeron para esta convocatoria no aplica, pero para la siguiente sí. La fase 3, el impacto de la revista científica. Esta utiliza distintos métodos, son unos internacionales como es el SJR y el JCR y unos nacionales que se han utilizado o han aplicado más que todo aquí en Colombia como el índice H5. Con esto se establecen unos cuartiles, como su nombre lo indica, son 4 porciones que le dan una gradualidad a la revista y la categoriza según unos niveles. Para la gestión editorial, entonces se debe tener un ISSN asignado en el Centro Nacional Colombiano para identificar la revista. La revista debe contar con un título y un título abreviado. Se deben registrar una o más instituciones que avalen la participación de la revista en esta convocatoria. Declarar, según una clasificación que tiene la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, las áreas o disciplinas de la revista. Entonces se parte de la gran área, luego la disciplina de la revista. Algunas revistas que son multidisciplinarias, se tiene en cuenta el área más amplia o el área con la que la revista cuenta con más publicaciones. Se debe tener como un mínimo para aplicar a esta convocatoria, por ejemplo, de 2 años de existencia, contados a partir de la primera edición. Además, se debe cumplir que la revista publique periódicamente tal y como lo declaró ante el ISSN colombiano de manera no interrumpida. Es decir, si la publicación es de carácter trimestral o semestral durante los 2 últimos años, si la antigüedad de la revista es mayor o si lleva solo el mínimo, que son los 2 años, se debe haber publicado las ediciones de manera regular. Se debe contar con la disponibilidad de título, palabras clave, resumen en español, en inglés, la versión disponible en línea, las fechas de publicación y actualización. O sea, estos son los criterios mínimos con los que debe cumplir la revista para que pueda ser avalada. Además, pues deben estar disponibles los parámetros con los que van a instruir a los autores para que puedan publicar las revistas y estas deben estar almacenadas en un sitio donde lo va a determinar la revista, pero debe estar siempre disponible, bien sea un repositorio, un sitio web, donde la revista decida tenerlas almacenadas, pero esta información debe estar registrada en Publindex, que es donde se realiza como la inscripción de nuestra revista o la revista que queramos avalar. Es una plataforma informática que utiliza Colciencias para avalar las mismas. Entonces ahí es donde se hace la inscripción. Esta inscripción es voluntaria, no es obligatoria en Colombia que se haga la inscripción de la revista, pero la inscripción de la revista a este tipo de convocatorias pues le va a dar una categorización y una relevancia mayor, lo que implicará tanto para la revista un reconocimiento mayor como para los autores de la misma. Se debe tener claro el proceso, cómo se lleva a cabo el proceso de evaluación, la revisión por los pares, la evaluación, se debe tener en cuenta las características o el perfil de los evaluadores,
se debe especificar las normas éticas en investigación, la confidencialidad y recursos para la identificación del plagio, entre otras características que, bueno, como le digo, cada uno si está interesado puede entrar a profundizar en el tema. La accesibilidad y el grado de cumplimiento con la frecuencia de la publicación. Entonces, que los contenidos se encuentren disponibles en línea, cuenta con la versión en español en inglés y cumple con las fechas establecidas para los volúmenes tal y como lo registró en Publindex. Entonces, este es el pantallazo del documento donde obtuve la información para el modelo de clasificación de revistas científicas. En la página de Colciencias o en la página de Publindex siempre están las convocatorias para la inscripción de las revistas. Asimismo, podemos encontrar las distintas revistas que hay registradas en Colombia y verificar su categorización. En la fase 2 de la evaluación y la visibilidad, entonces exigen unos criterios para los autores. Entonces, por ejemplo, en temas de la institución que avala o la institución editora de la revista, el porcentaje de autores de los documentos que se publican en la misma debe ser igual o menor al 50%. O sea, nunca debe sobrepasar esta cantidad de autores. Durante la ventana en la que se va a observar la convocatoria, el editor podrá contar con máximo un artículo publicado en el año. O sea, quien pertenezca a este comité editorial solo publicará en esta misma revista máximo un artículo. Al menos el 70% de los integrantes del comité editorial debe estar afiliado a una institución externa a la que revisa o avala la revista. Y al menos el 50% de los integrantes deben ser reconocidos como investigadores por Colciencias. Entonces, aquí, por ejemplo, este criterio no lo tuvieron en cuenta para la convocatoria que pues, se cerró el año pasado, pero en esta fecha es que se publican los resultados de las revistas. Al menos el 60% de los pares evaluadores que apoyan los procesos de evaluación de los artículos no deben pertenecer al comité editorial científico. Para la visibilidad internacional, debe cumplir al menos una de las siguientes condiciones, que debe estar incluida en un índice bibliográfico citacional y debe estar incluida en al menos una de las bases de datos de la lista vigente de los sistemas de indexación y resumen que reconocen Colciencias. En este mismo documento, en el anexo 2, se encuentran estos sistemas. Y la fase 3, el impacto. Entonces, el impacto, como lo dije, existen unos criterios internacionales y unos que se aplican propiamente en Colombia. Y el puntaje que nos den estos criterios nos van a clasificar las revistas como de categoría A1, A2, B o C, que usualmente nosotros escuchamos muy frecuentemente. Y según el periodo, una revista puede variar su nivel, puede ascender como puede descender según el comportamiento que haya tenido durante el periodo evaluado. Las revistas se someten según la periodicidad de las instituciones de cada país. Para la evaluación se somete a estas convocatorias para ser evaluadas. Y durante el año siguiente o según la periodicidad que determine la institución, van a estar en este nivel. Y pues de eso dependerá el reconocimiento que se le haga tanto a la revista como a los autores que publican en la misma. A modo de definición, una revista indexada pues pertenece a una publicación periódica de investigación que denota alta calidad y que ha sido listado en alguna base internacional. Y usualmente la publicación trae avalado una revista y un elevado factor de impacto. Entonces, la indexación, cuando hablamos de revistas indexadas, son revistas que cumplen con ciertos criterios de tanto de impacto como de la calidad de los documentos que en ella encontramos. Manu, ¿me colaboras con el video de NAPS? Dale, Doc, dame un segundo, voy.
Fue creada en el año 1996, pero a partir del año 2003 fue cuando su sede editorial... Con respecto a su historia, la revista CIMED fue creada en el año 1996, pero a partir del año 2003 fue cuando su sede editorial perteneció a Sociedad Científica San Fernando, ubicada en Lima, Perú, en la zona B. Con respecto al segundo punto, vamos a hablar sobre las características de la revista. La revista CIMED es el principal órgano de difusión científica de FELSOCEM. A su vez, tiene como tema las ciencias médicas, contando con una periodicidad de 2 números al año. El primer número lanzado en marzo y el segundo número lanzado en septiembre. Y los números contienen artículos originales breves, reportes de caso, imágenes médicas y cartas al editor. El 50% de estas deben ser artículos originales. Oh, siguen aquí, me había olvidado el tercer punto. El tercer punto es el proceso editorial, el cual está basado en la revisión por pares. Cuando el artículo es enviado mediante la plataforma, este pasa directamente a Secretaría, el cual tiene la función de determinar si el artículo comienza el proceso editorial o es reenviado al autor para sus primeras correcciones. La revisión de este se da por los editores y los revisores, quienes son investigadores expertos según el tema del artículo. Entre las principales correcciones tenemos la cantidad de plagio que muestra el artículo, la cantidad de bibliografía actualizada que tiene, ya que como mínimo el 60% de las referencias bibliográficas deben tener una antigüedad menor de 5 años. Y dependiendo también el tipo de artículo, la falta de consentimiento informado. Finalmente, cuando el artículo ya está corregido, este pasa al equipo de edición, quienes se encargarán de darle el formato artículo para su posterior publicación en el siguiente número de la revista. Estamos indexados en la siguiente base de datos. Muchas gracias por su atención. Bueno, me despido invitándolos a publicar en nuestra revista. Listo, Doc. Listo, entonces voy. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, esta es una revista que la traje como ejemplo porque, bueno, es la institución en la cual nos encontramos miembros, pues me considero miembro porque aún pertenezco como parte del comité asesor de mi SOCEM local. Entonces estamos afiliados a la FELSOCEM. Quise traerla con dos objetivos principales. Una, que bueno, es una opción de publicación, es una revista pues de carácter internacional. Como lo explicaba él, el jefe editor, es una revista electrónica, o sea que las publicaciones no se imprimen, que eso es otro factor importante. Hay revistas que manejan ambas metodologías. CIMED es una revista netamente electrónica. Y el segundo objetivo es que como miembros adscritos a FELSOCEM también pueden formar parte de este comité editorial. Ellos usualmente abren convocatorias con unos requisitos a los cuales, si a alguno de pronto le interesa esta temática, puede participar haciendo pues parte activa como tal de la revista o únicamente llevando sus artículos a la misma para que sean publicados. De esta forma contribuimos al crecimiento de la revista y pues nosotros hacemos puntos claves a nuestra hoja de vida y perfil profesional. Les voy a compartir. Este es una página de la Simago Journal. Establece un ranking. Es avalado por Scopus, que es uno de los principales como organizaciones que clasifican y rankean las revistas. En esta pues podemos, no solo están las revistas médicas, podemos aplicar filtros según la búsqueda que queramos realizar. Entonces aquí pues está yo había seleccionado el filtro de medicina. Y había seleccionado el filtro de Colombia. Desafortunadamente está actualizado hasta el 2018,
Y aquí obtenemos el ranking según unos criterios específicos que utiliza esta organización. Tenemos en primer lugar a Colombia Médica, en segundo lugar Biomédica, revista del Instituto Nacional de Salud, la revista de Salud Pública, y en cuarto lugar Infectio, quinto revista colombiana de anestesiología, y ahí continuamos con todas las revistas. Entonces es importante porque estas son las principales revistas de nuestro país para el año 2018. Entonces podemos entrar aquí, mirar ya, pues consultar cada revista, mirar cuál es el área de acción y de la disciplina para publicar nuestros artículos según la temática. También pues se puede utilizar a nivel global el filtro, en el cual encontramos, entonces la que más conocemos nosotros, por ejemplo, la New England Journal of Medicine, está en el sexto lugar. De las revistas de Nature, que tiene varias disciplinas, Genetics, Cáncer e Inmunología, se encuentra en el tercer, cuarto y quinto lugar. Y la primera, una revista de cáncer. Entonces, procedente de Estados Unidos. Entonces, a través de esta plataforma puede ser una opción en la cual nosotros podemos consultar el ranking de las revistas y a dónde podemos llegar a publicar nuestros artículos. Entonces, por aquí tenemos a Lancet, HIV. Son revistas que usualmente uno consulta de manera cotidiana para realizar presentaciones o bueno, ya cuando estén como tal en el ejercicio, para estar en constante actualización. Volvemos a la presentación. Bueno, actualmente el principal vehículo de comunicación de la ciencia es el artículo científico. En este momento abro la oportunidad para si tienen algún tipo de pregunta, comentario, para que puedan participar. Nos quedan 8 minutos. Hola doctor, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo tengo una pregunta. Con respecto a la parte de la revista de Belsosem, en realidad tengo varias preguntas. Primero que todo, ¿cuáles son los criterios? Segundo que todo, para uno publicar en una revista siempre hay unas revisiones y unos avales que debe hacer la revista. Me gustaría conocer los de Felso. Y tercero, el idioma en el que están publicando o los idiomas que se están manejando para la revista. Bueno, como te digo, con la publicación tiene uno que entrar. La verdad, cuando estuve pues cuando profundicé como tal en CIMEL, ya fue hace varios años, sé que ellos tuvieron unas reformas, entonces los criterios específicos, primero son difíciles de memorizar. Ellos tienen unos links de acceso como tal en la revista, y según el artículo que quieras publicar, te van a dar los pasos. Así a grosso modo, ellos exigen pues unos formatos para la publicación, que sea en formato Word, por ejemplo, con un volumen de preguntas, un número de preguntas, pero además, o sea, adicional a lo propio del manuscrito, se exigen unas cartas, por ejemplo, si son artículos de investigación, artículos originales. Entonces el aval de la institución a la cual usted, por ejemplo, si hizo una investigación de carácter experimental, el aval ético, o sea, pasó su documento, su investigación pasó por un comité de ética de determinada institución, si se trata de una clínica o como tal el comité ético si lo tiene de la universidad o donde haya realizado su investigación. Se exigen las firmas en formato digital, unos compromisos de confidencialidad, unas cartas para la cesión de los derechos y la publicación, para que ellos puedan publicar su manuscrito. Entonces, son muchas cosas, no son complejas, pero sí hay que hacer una lista de chequeo como tal, ingresar a la revista y consultar según el tipo de documento que quieras publicar. Si tienes de pronto interés o algo, o tienes algún manuscrito, pues podemos realizar el ejercicio. A través de Manu se pueden contactar.
y yo les colaboro. Listo, Doc, muchas gracias. ¿Te puedo hacer otras dos preguntitas ahí corticas? Sí, claro. Lo del idioma, ¿en qué idioma están publicando? Ah, el idioma en Felsocem. Uy, la verdad no he revisado. Pues ellos siempre manejan, se deben enviar los documentos con su resumen. O sea, dentro de Ujú, los requisitos mínimos sí es el resumen en inglés ujú. y el Pero no resumen están en publicando en español, inglés. pero la verdad me sacas del lugar, ¿no? No sabría decirte el idioma en el que están publicando. Lo que sí puedo decirte es que algunas revistas reciben los documentos en su idioma original y ellos se encargan a través del comité editorial de realizar las traducciones, pero también hay otras revistas que no se toman a la tarea y si el idioma es en inglés, pues tú tienes que entregar tu manuscrito en el idioma que lo exige la revista. Para CIMEL, la Ujú. verdad, hace mucho no consulto. Ya, ¿y sabes de pronto más o menos cuántos son los lectores o el número de lectores estimados de la revista? ¿Tienen de Chicos, pronto algún conteo de eso? hago un paréntesis. Con respecto a la revista Simel, pues si quieren ahorita por el grupo les mando como la página para que se puedan enterar un poquito más de eso, pues ayudando a la respuesta actualmente están recibiendo en inglés y en español, pero por el grupo también les voy a enviar como las páginas para que se puedan enterar un poquito más por parte de la página oficial. También quería recordarles que ASENCOL tiene también revista, que es la Colombian Journal of Medical Students, y que actualmente aún está recibiendo protocolos y artículos, pues debido a la situación actual, ellos extendieron la recepción de proyectos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, les voy a enviar como la información de las dos revistas para que puedan leer un poquito más al respecto. Como Listo, les mano, digo, muchas gracias, gracias. mano. Como les digo, el proceso no es imposible, no es complicado y pues las revistas, especialmente las de estudiantes de medicina, pues tienen la opción de que te colaboran demasiado dando respuestas oportunas, pero si es, puede llegar a ser un poquito largo y los requisitos, cumplir con cada uno de los documentos que ellos anexan. O sea, sí, aparte el manuscrito lleva otros documentos anexos con los cuales se debe dar cumplimiento pues para pues, llevar a cabo la publicación del documento, los periodos de evaluación, pero pues cada página tiene disponible la información y las preguntas que puedas llegar a tener. ¿Más preguntas? Escribieron en el chat una pregunta, Doc. ¿Te la leo o la puedes leer desde ahí? Ya la estoy leyendo. El requisito de las referencias usadas sean menor a 5 años de edad y que sea más del 60% aplica para todas las revistas. Más que por tipo de revista, varía es por tipo de publicación y la temática manejada. Como les dije en alguna ocasión, uno debe tratar de realizar la búsqueda inicialmente del último año, los últimos 3 años, pero hay información que realmente no está disponible, pero pues para que uno llegue a determinar ese tipo de situaciones es porque ya realizó una búsqueda concienzuda de las principales bases de datos, o sea, debes haber cumplido con un criterio de búsqueda muy amplio y ya lo sometes a criterio de los jueces. O sea, los jueces son los expertos, por lo general las revistas tienen que cumplir con ese requisito, deben ser expertos en la disciplina y el tema de los artículos que van a publicar y ellos determinarán si determinada referencia, valga la redundancia, es válida o no para la publicación que se está realizando. El decir de los 5 años es una norma generalizada que se utiliza eh, como requisito en muchas revistas, pero no es un criterio plenamente establecido y depende de la temática que se esté abordando y la disponibilidad de información.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, si no es más, damos por terminada la actividad del día de hoy. Les agradecemos a todos por haber hecho parte de esta actividad. Muchas gracias al doctor por su gran charla. Y pues ya saben que los esperamos en la próxima, que es el próximo miércoles, es la última del taller ABC Investigar. Así que les recuerdo que la asistencia es muy importante. Si a alguien de pronto se le olvidó escribirla en el chat, les recuerdo que deben hacerlo porque este es nuestro control de asistencia. No siendo más, muchísimas gracias. Que estén muy bien. La próxima charla es la de cómo publicar. Allí haremos el ejercicio y ahí se profundiza, porque ahí sí vamos a tomar una revista en específico y vamos a ahondar en los criterios que utiliza, pero solo podemos utilizar por el término de tiempo, yo creo que máximo una revista o dos, que podríamos usar el ejemplo de la revista de Asencol haciendo publicidad a la misma, y utilizamos los criterios que ellos manejan para las publicaciones. Como les dije, cada una maneja una metodología distinta y unos criterios independientes. Entonces, allí creo que podemos resolver más dudas de las que se presentaron en el momento. Listo. Válido. Muchas gracias. Listo, doctor Manuel, hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chicos.